Miqueas fue contemporáneo con Isaías, pero empezó su ministerio poco después de este. Miqueas profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Estos eran reyes de Judá. También profetizó en los días de Pecaya, Peca y Oseas, que eran los reyes de Israel. El fondo histórico de su profecía está escrita en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, hasta el capítulo 33. También puedes obtener información en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, 16 y 17. Miqueas era oriundo de Judá. Profetizó tanto a Judá como a Israel. Sin embargo, sus profecías se referían principalmente a Israel. Bienvenidos a esta reflexión. Hoy con nosotros el profeta Miqueas. Hay una marcada semejanza entre las profecías de Miqueas y las de Isaías. Tú puedes comparar Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5, con Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dios, quien habló a través de sus profetas por su espíritu, a veces daba el mensaje a más de un profeta. Y el respeto de Ezequías para las profecías de Miqueas se convirtió luego en un medio indirecto para salvar la vida de Jeremías. Te invito a que leas el pasaje del libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 14 en adelante. El primer mensaje de Miqueas estuvo inspirado por una visión del Señor hollando las alturas de la tierra, castigando los pueblos pecadores de Israel y Judá. Él vio el castigo de Dios como un fuego devorador ante él y cómo las aguas que corren por un precipicio lo arrastraban todo. Esto sucedería en todo Israel debido a sus transgresiones. Las transgresiones de Israel se originaron en Samaria, la sede del gobierno por sus reyes, por sus sacerdotes, por sus falsos profetas. Este fue un cuadro de la caída de ambos, Israel y Judá. Israel caería primero, pero finalmente Judá también caería en cautiverio. Sus tierras serían devastadas, sus casas destruidas, sus ídolos, sus imágenes serían despedazadas. Esto lo puedes leer en el primer capítulo de Miqueas, versículo del 2 al 7. Miqueas profetizaba lamentos y duelo del pueblo cuando su reino cayera frente a sus enemigos. Israel había caído tan profundamente en la idolatría que su pecado era incurable, excepto por el cautiverio. Judá también se había contaminado con la idolatría de Israel. Te invito a que leas Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 10, porque habla precisamente de esto. Miqueas contó al pueblo de Israel sobre la gran pena y el duelo en que sería sumergida la nación cuando el castigo de Dios cayera sobre ellos por sus pecados. Dijo que ellos se raparían la cabeza en señal de su gran pena. Ellos llorarían como una madre que llora por la muerte de sus hijos. Y esto se cumplió en los días de Oseas. Miqueas profetizó aflicción sobre el pueblo de Israel, que pensaba iniquidades en sus camas y cuando llegaba la mañana las ejecutaba. Practicaban todas las obras, es decir, todos los pecados de la carne. Codiciaban el terreno y la casa de sus vecinos, imaginaban planes en las noches para apoderarse de ellos mediante el fraude y la violencia. Los gobernantes y los líderes del pueblo frecuentemente se apoderaban de las heredades de los pobres, por lo que Dios les iba a enviar un mal que los traería bajo el yugo de la esclavitud. A cada familia se le había dado una heredad en la tierra que Dios le había dado, pero ahora no habría heredad para ninguno de ellos. Israel trató de detener a los profetas en sus profecías porque sus mensajes habían traído vergüenza y condena sobre ellos. Es como decir, si no me das una profecía de bendición para mi vida, no me vale. Esto está sucediendo hoy en las iglesias. Si no compartes el sermón que a mí me agrada, no vengo más a la iglesia. Si me compartes un sermón, un mensaje que me exhorta, que me dice, estoy en pecado, me cambio de iglesia.
Esto es muy habitual verlo hoy en día. Si no me compartes el mensaje suave del amor, Dios te ama, Dios te perdona, ama a tu amigo, ama a tu enemigo, si no me compartes esos mensajes, que no estoy diciendo que son erróneos, pero muchas veces preferimos mensajes de ánimo, de aliento, pero cuando llega el mensaje de exhortación, porque la iglesia, el ministerio, nuestra vida está mal, está en pecado, ¿cómo duele, verdad? ¿Cómo duele cuando nos dicen las cosas como son? Pues Israel trató de detener a las profecías, a los profetas en sus profecías, porque sus mensajes habían traído esa vergüenza y la condena sobre ellos. El camino del Señor era muy estrecho para ellos. Ellos amaban el camino ancho que les permitía hacer todo lo que ellos deseaban. Sin embargo, la palabra de Dios trajo bendición solamente para quienes habían caminado en rectitud. Y ese pueblo que en el pasado había sido grandemente bendecido por Dios, se había convertido en su enemigo. Ellos habían quitado las casas a mujeres con sus hijos. Esas casas no serían lugares de reposo para ellos, serían destruidas. Los verdaderos profetas de Dios fueron odiados y deshonrados por los gobernantes de Israel, pero los profetas falsos, que les decían los que ellos deseaban escuchar, eran los profetas del pueblo. Sin embargo, aun cuando Israel se había alejado tanto de Dios, todavía existía un remanente recto entre ellos. Y Dios prometió reunirlos como ovejas de su rebaño. Ellos también necesitarían ir en cautiverio con los inicuos, pero Dios iría con los fieles y los cuidaría. Me quiero centrar en el capítulo 7 del libro de Miqueas. Miqueas se sentía abandonado, porque no había hombres rectos en Israel con quien él pudo confraternizar. Él deseaba el primer fruto de rectitud, pero la tierra estaba vacía de rectitud, así como queda cuando han recogido los frutos de verano. Los árboles se quedan sin nada. Parecía que en la tierra no habían quedado hombres buenos, y los paganos no se tenían confianza unos a otros. Todos los hombres trataban de conseguir del otro lo que pudieran, aunque fuera su hermano. Se estaban convirtiendo en egoístas, en pecadores. Ellos estaban haciendo mal con ambas manos. Nadie hacía un servicio sin ser pagada una suma exorbitante. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión, versículo 4, Miqueas capítulo 7. Es decir, que no se podía confiar en nadie, ni siquiera en los miembros de tu familia, porque te iban a traicionar. Parece que Jesús había enviado a los 12 discípulos, a quienes había escogido para que fuesen sus apóstoles para evangelizar en una situación similar. Mateo capítulo 10, verso 16. Y tú y yo podemos comprender que el gran día del castigo de Dios sobre el mundo está cerca. Porque hoy en día existen muchos lugares que responden a la descripción de Miqueas de paganismo, de traición. Qué triste es que en las familias haya traición, haya traidores. El padre venderá al hijo, el hijo venderá al padre. Al igual que el profeta Miqueas, debemos mirar y esperar en el Dios de la salvación, en Dios. Gracias a Dios, porque nosotros, como el profeta Miqueas, podemos mirar al Señor y podemos esperar por Él. Podemos esperar por esa salvación. A pesar del paganismo de Israel, en los días de las profecías de Miqueas, siempre había un remanente de fe entre el pueblo. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Qué versículo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que siempre en la familia, de una u otra forma, pueden haber problemas, conflictos, pleitos. La palabra de Dios nos muestra que aún en las familias de los hombres de fe del Antiguo Testamento habían pleitos, resentimientos, conflictos. Lo podemos ver desde el principio en la familia de Adán y Eva, a tal grado que Caín mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3.
Podemos ver también los conflictos que hubieron en la familia de Isaac por causa de sus hijos, Jacob y Esaú, ya que Jacob tomó con engaños la bendición que era para su hermano Esaú. Génesis capítulo 27, verso 41. Podemos ver los conflictos que hubieron en la familia de Jacob a causa de la envidia que los hermanos de José sentían en contra de él. Génesis capítulo 37, verso 3 en adelante. Hemos podido observar que los conflictos, los resentimientos, los pleitos, no son algo ajeno a las familias que forman parte del reino de Dios. Es decir, que siempre habrá conflictos en la familia, siempre habrá pleitos. Pero el Señor hoy nos hace un llamado como familias cristianas y ese llamado es a buscar la reconciliación. Hacer lo posible para reconciliarnos con aquellos con los cuales hemos tenido conflictos. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad, orden, obligación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No con algunos, no con el que me cae bien, con todos, incluido el que me cae mal. Tenemos que comprender que para Dios la reconciliación es algo importante. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios nos está mostrando que una de las mayores bendiciones de una familia cristiana es poder vivir en armonía. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y para poder vivir en armonía necesitamos reconciliarnos. ¿Sabes qué enemigos se están levantando hoy en la familia? La falta de comunicación, el ser honestos, el ser sinceros. Génesis capítulo 21, verso 25 en adelante. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. ¿Por qué te comparto este versículo? Porque aquí podemos ver que Abraham tenía un conflicto. Estaba molesto con Abimelec por causa de un pozo de agua, pero Abimelec no se había enterado del conflicto, ni del problema, ni de la molestia de Abraham. Muchas veces pasa lo mismo en nuestras familias. Estamos molestos por algo, y eso nos hace alejarnos. Eso nos hace distanciarnos de nuestra familia y muchas veces son cosas que las personas no se han dado cuenta. No hemos tenido la sinceridad de expresar el porqué de nuestra molestia. No podemos reconciliarnos en la familia, ni siquiera les hemos expresado a nuestros familiares qué fue lo que nos molestó. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado, nos hemos ido alejando. No les hemos dicho qué fue lo que nos ha hecho sentir mal. Y es por eso que en la familia tiene que haber comunicación. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, verso 11. Qué bueno que podamos expresar con sinceridad y con respeto lo que nos molesta o lo que nos ha hecho daño. Otro segundo enemigo en la familia es la falta de perdón. Amós capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. La falta de perdón o negarnos a perdonar significa tener el corazón lleno de resentimiento, rencor. Perdonar es el primer paso para la reconciliación. Y la palabra de Dios nos enseña que el perdón es algo que como cristianos debemos dar de manera incondicional. Pablo escribió en la carta de Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
No hay verdadera reconciliación con un corazón lleno de rencor. Olvídate. Hoy nuestra sociedad nos está enseñando a que si un padre desea el bien para su hijo y el hijo desea hacer algo que va en contra de lo que dice su padre, en contra de sus principios, el hijo puede denunciar al padre. Hemos tenido el ejemplo en los Estados Unidos. Un niño, adolescente, quería cambiarse de sexo. Y el padre se negó rotundamente. El hijo denunció. Y le han quitado la custodia al padre. Y encima una multa. Es increíble lo que está sucediendo en el mundo. La Unión Europea dice que España tiene poca ideología de género, que en los colegios hay que enseñar más sobre la ideología de género. ¿Pero dónde vamos? No hay verdadera reconciliación con un corazón lleno de rencor. No hay verdadera reconciliación si no hay perdón. Génesis capítulo 50, verso 15, lo hemos visto hace unas semanas atrás, en los estudios bíblicos. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Versículo 18, Génesis capítulo 50. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, porque yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Este pasaje a mí me pone los pelos de punta. De hecho, mientras te lo estoy leyendo, se me ponen los pelos de punta. Esa parte que acabamos de leer, ¿verdad? Tú imagínate la situación, los hermanos de José pensando: nos va a matar. Mira todo el mal que le hemos hecho. Nos va a matar. Y se presentan ante José y los hermanos, humillados, dice: estamos aquí. Henos aquí por siervos tuyos. Y José le respondió: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¡Wow! Pero es que curiosamente, cuando los hermanos de José estaban hablando, José lloró mientras hablaban. Versículo 17, y José lloró mientras hablaban. Esto es lo que tenemos que hacer en la familia. Hay distanciamiento, hay rencores. Busca la reconciliación. Este es un mensaje para ti, pero también para mí. Busca la reconciliación en tu hogar. Cuidado con el tercer enemigo que se levanta en la familia, el orgullo. En ese tiempo, en aquellos tiempos, Israel no tenía rey. Y hubo un levita que vivía en las montañas de Efraín. Ese hombre tenía una concubina que era de la ciudad de Belén en el territorio de Judá. Pero un día la concubina se enojó con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. La mujer se quedó con el padre durante 4 meses y después de un tiempo el levita fue a buscar a la mujer y quería hablar con ella para que regresara de nuevo con él. El levita llevó a su sirviente y sus burros hasta la casa del padre de la mujer. Y al llegar al lugar, el padre de la mujer salió muy contento a saludar al levita y lo invitó a quedarse allí. El levita se quedó en la casa de su suegro durante 3 días. Allí bebió, comió y durmió. Independientemente si la mujer del levita se fue porque le fue infiel o porque se haya enojado con él, podemos ver la actitud del levita. Él fue a buscarla. Él fue a hablarla amorosamente para que regresara con él. Es decir, él fue con una actitud de humildad para reconciliarse con ella.
¿Y por qué te cuento esta historia? Porque en muchas familias, en muchos matrimonios, en los pleitos entre hermanos, lo que a ti y a mí no nos permite reconciliarnos es la falta de humildad. Todo por la soberbia, la terquedad de nuestro corazón. Posiblemente ahora mismo estás orando por la reconciliación en tu matrimonio, o estás orando para poder reconciliarte con tu hermano o tu hermana, pero tenemos que comprender algo. Para reconciliarnos no basta con orar, tenemos que ir y buscar a la persona con la que tenemos pleito o resentimiento. ¿De qué me vale orar solo? Si luego no tengo ese cara a cara con esa persona y no me reconcilio con ella. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24, recuerda este versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que dice el versículo 24, presta mucha atención. Con este versículo terminamos la reflexión. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo no sé cómo lo hacen muchas personas. Incluso yo en alguna ocasión he podido tener esta actitud de ir a la iglesia, levantar las manos, orar, gracias Dios por todo, ofrendar, pero luego tener rencor, orgullo, falta de perdón. ¿Te ha sucedido alguna vez que has ido a una reunión, a un culto? Has levantado tus manos, has orado a Dios diciendo muévete en mí y el Señor te está diciendo reconcíliate primero antes de que vengas al altar a ofrendar, antes de que vengas ante mi presencia. ¿Te ha pasado alguna vez? Deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ve y busca a esa persona, a ese familiar, a ese amigo. Arregla con esa persona el conflicto. Ora, pídele la ayuda al Señor, pero tú tienes que ir y reconciliarte con esa persona, con tu familia. No basta solo con orar. Juan Carlos Alvarado canta, tiene una canción que dice no basta con cantar, ¿verdad? Pues no basta solo con orar. No basta solo con decir al Señor, perdóname, ayúdame a reconciliarme. Eso es la teoría. Ahora falta la práctica. Reconcíliate, ve donde esa persona, ve donde ese familiar, haz las paces. Como hemos leído hace unos minutos atrás, ¿verdad? Un versículo que me ha dejado tocado y que lo hemos leído y se nos ha compartido muchas veces. Un versículo que no tenemos que olvidarnos de él. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti y de mí, estad en paz con todos los hombres. Busca la paz en tu familia, en tu hogar, en tu puesto de trabajo, donde estés ahora mismo, busca la paz. Reconcíliate. Reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tu amigo.